Hay algo que la mayoría de las personas rechaza de inmediato cuando intenta perder grasa corporal. No es algo agotador ni doloroso, sino simplemente aburrido. No hay nuevos sabores, no hay variedad y no hay pequeñas recompensas al comer. Y precisamente esta monotonía desencadena en el cuerpo una reacción en cadena, en la que casi nadie piensa. Porque la quema de grasa rara vez fracasa por falta de disciplina, sino casi siempre por un cerebro que está permanentemente sobreestimulado. Cada comida nueva, cada sabor nuevo y cada variación activan el sistema de recompensa del cerebro, un sistema que no tiene una señal natural de parada, sino que genera constantemente un nuevo deseo. Mientras la comida siga siendo emocionante, el cuerpo no deja de comer, incluso cuando ya tiene suficiente energía. Sin embargo, cuando la comida se vuelve aburrida, este patrón comienza a disolverse lentamente. El hambre se vuelve más silenciosa, la ingesta calórica disminuye de forma automática y el metabolismo obtiene por primera vez espacio para cambiar. En tan solo 30 días, precisamente este aburrimiento puede obligar al cuerpo a liberar la grasa almacenada, no mediante fuerza de voluntad ni disciplina, sino por pura biología. Lo que realmente sucede aquí no tiene nada que ver con las dietas clásicas, sino que es un reinicio del cerebro y un regreso al estado para el que el cuerpo humano fue diseñado originalmente. El cuerpo humano posee más de una docena de sistemas sofisticados para regular su peso, pero ninguno de ellos actúa de forma aislada. La quema de grasa no es un simple cálculo de calorías que entran y calorías que salen, sino el resultado de una compleja interacción entre el cerebro, las hormonas y el metabolismo. Especialmente decisivo no es el estómago, sino el cerebro, más concretamente el sistema de recompensa, que fue desarrollado originalmente para motivar a los seres humanos a comer en tiempos de escasez de alimentos. Sin embargo, en un entorno lleno de alimentos constantemente disponibles, altamente procesados y sobrecargados de sabor, este sistema funciona de manera permanente a máxima potencia. El resultado es un estado en el que la comida deja de servir a la provisión de energía y se convierte en estimulación emocional. Aquí es donde comienza el verdadero problema del aumento de grasa moderno, porque mientras el cerebro interprete la comida como una recompensa, el cuerpo hará todo lo posible por almacenar energía en lugar de liberarla. Solo cuando esta estimulación constante disminuye, otras señales biológicas vuelven a adquirir peso. Señales de saciedad, de equilibrio energético y de acceso a las reservas de grasa almacenadas. Para entender por qué algo tan simple y monótono puede cambiar el metabolismo, no hay que empezar por la comida, sino por el cerebro y por la forma en que reacciona a la repetición, a los estímulos y al aburrimiento. En los primeros 7 días, el cuerpo no responde con quema de grasa, sino con resistencia. Tan pronto como desaparece la variedad habitual y las comidas empiezan a verse siempre iguales, el cerebro no interpreta esta situación como una dieta, sino como una pérdida de estimulación. El sistema de recompensa, que antes se activaba regularmente con nuevos sabores, texturas y combinaciones, de repente recibe muy pocos estímulos. La consecuencia no es un hambre real, sino un deseo intenso que se siente como hambre. Los pensamientos giran constantemente en torno a la comida. Ciertos alimentos aparecen una y otra vez en la mente, y dase después de una comida suficiente, permanece la sensación de que falta algo. Desde el punto de vista biológico, se trata de una especie de reacción de abstinencia, comparable a la desaparición de cualquier otra estimulación habitual. El cuerpo no exige más energía, sino más dopamina. Precisamente por eso los primeros días son tan decisivos, porque quien cede en esta fase refuerza nuevamente el patrón antiguo. Sin embargo, quien supera esta fase sin permitir constantemente nuevos estímulos, pone en marcha un cambio que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Porque mientras el sistema de recompensa se desacelera lentamente, otras señales comienzan a recuperar importancia. La sensación natural de saciedad se vuelve más clara, la plenitud gástrica vuelve a percibirse, y la diferencia entre el hambre real y el simple deseo se hace perceptible por primera vez. En esta fase, el cuerpo a menudo ya pierde peso, aunque principalmente a través del agua y de la reducción de las reservas de glucógeno. Pero aunque esta pérdida de peso temprana pueda ser visible, el verdadero objetivo de estos primeros 7 días es otro: preparar al cerebro para ceder el control y permitir que el metabolismo vuelva a funcionar según las reglas biológicas. Entre el 7º y el 14º día, el equilibrio interno comienza a desplazarse lentamente. Después de que el sistema de recompensa del cerebro deje de buscar permanentemente nuevos estímulos, otras señales biológicas finalmente obtienen espacio.
Hormonas que antes estaban eclipsadas por la dopamina vuelven a ocupar un primer plano, sobre todo la leptina, la CCK y el PYY, mensajeros que informan al cerebro de que hay suficiente energía disponible. En esta fase, muchas personas informan de un cambio sorprendente. Comen menos sin intentarlo conscientemente y dejan de comer antes sin sentirse restringidas. Esto no se debe a que el estómago se haya hecho más pequeño, sino a que el cerebro vuelve a ser capaz de interpretar correctamente la saciedad. Al mismo tiempo, la ingesta calórica suele disminuir entre un 20 y un 30%, sin contar ni controlar. Estudios sobre el llamado efecto de saciedad de los alimentos muestran desde hace décadas que los alimentos simples y poco procesados generan una señal de saciedad mucho más fuerte que las comidas muy variadas o altamente procesadas. Tan pronto como este efecto deje de verse perturbado por la variedad constante, el cuerpo comienza automáticamente a regular su aporte energético. El metabolismo trabaja de forma más tranquila en esta fase, las fluctuaciones de glucosa en sangre disminuyen, y muchas personas notan por primera vez en mucho tiempo una energía uniforme a lo largo del día. Esta segunda fase es el momento en el que queda claro que la quema de grasa no surge de la lucha, sino de la desaparición del ruido interno que antes impedía al cuerpo escuchar sus propias señales. Entre el 14º y el 21º día, comienza un cambio más profundo, que ya no se produce solo en el comportamiento, sino en el propio metabolismo. Mientras la ingesta calórica ya ha disminuido de forma inconsciente y el sistema de saciedad funciona de manera más estable, ahora también el nivel de insulina en la vida cotidiana desciende de forma perceptible. La insulina es la hormona que decide si la energía se almacena o se libera, y mientras permanece elevada de forma constante, el cuerpo apenas tiene acceso a sus reservas de grasa. Sin embargo, cuando este nivel desciende regularmente, comienza un proceso que los investigadores denominan cambio metabólico. El cuerpo pasa lentamente de una utilización constante de los alimentos a un uso flexible de la energía almacenada. Las células grasas, que antes estaban firmemente cerradas, se vuelven bioquímicamente accesibles, y los ácidos grasos libres quedan disponibles para el cuerpo como combustible. En esta fase, muchas personas informan de un nivel de energía estable sin bajones, de una concentración más clara y de la sensación de depender menos de las comidas. El metabolismo trabaja de forma más eficiente porque ya no está ocupado permanentemente con estímulos cambiantes y picos de glucosa en sangre. Es importante que esta adaptación no se fuerce mediante un ayuno extremo, sino a través de una ingesta de alimentos tranquila y uniforme, sin señales constantes de recompensa. Aquí es precisamente donde este proceso se diferencia de las dietas clásicas, que someten al cuerpo a estrés. En lugar de activar una alarma, esta fase señala seguridad. Y solo en estas condiciones, el organismo humano está dispuesto a liberar la grasa almacenada sin sacrificar al mismo tiempo valiosa masa muscular. Entre el 21º y el 30º día, el enfoque vuelve a desplazarse, esta vez alejándose de las hormonas y el metabolismo y orientándose hacia el control a largo plazo por parte del cerebro. En esta fase comienza a estabilizarse un nuevo patrón de comportamiento, porque la comida pierde su valor emocional. Las comidas se vuelven previsibles, las decisiones en torno a la alimentación se simplifican, y el cerebro necesita gastar mucha menos energía en oscilar constantemente entre el deseo, la culpa y el control. Los psicólogos hablan aquí de una reducción de la llamada fatiga de decisión, un estado en el que las personas se sienten mentalmente agotadas por demasiadas decisiones diarias. Tan pronto como esta carga desaparece, resulta sorprendentemente fácil mantenerse en un ritmo simple. Este es precisamente el momento en el que la pérdida de grasa se vuelve sostenible, porque ya no depende de la motivación. El cuerpo accede ahora de forma regular a las reservas de energía almacenadas sin que se desencadenen reacciones de estrés. Muchas personas informan en esta fase de una relación más tranquila con la comida, de un mejor sueño y de un estado de ánimo más estable, porque el metabolismo ya no oscila constantemente entre el exceso y la privación. Lo que externamente parece disciplina es en realidad un estado biológico, en el que el cuerpo finalmente trabaja bajo condiciones que le resultan familiares. Las ventajas de este proceso son evidentes. La pérdida de grasa se produce sin una fuerza de voluntad permanente, la ingesta calórica se regula en gran medida por sí sola, y el metabolismo trabaja de forma más eficiente porque no aparecen señales hormonales contrarias. Al mismo tiempo, la sensación de hambre se vuelve más claramente distinguible,
ya que la necesidad fisiológica real ya no queda cubierta por la estimulación constante. No obstante, este enfoque no es una herramienta universal. Una alimentación fuertemente monótona puede conducir a largo plazo a una deficiencia de micronutrientes si no se compensa de forma consciente. Además, una pérdida de peso demasiado rápida resulta problemática si faltan la ingesta de proteínas y el entrenamiento de fuerza, ya que en ese caso el cuerpo también puede degradar tejido muscular. Deben ser especialmente cautelosas las personas con trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades crónicas o particularidades hormonales, así como las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Este enfoque no sustituye el asesoramiento médico, sino que explica conexiones biológicas que a menudo se pasan de alto. La quema de grasa no fracasa porque las personas sean demasiado débiles, sino porque su cerebro vive en un entorno para el que nunca fue diseñado. Estímulos constantes, selección interminable y señales de recompensa permanentes mantienen al cuerpo en un estado en el que almacenar es más importante que liberar. Tan pronto como estos estímulos desaparecen y la comida pierde su poder emocional, el metabolismo comienza a autorregularse. Lo que parece aburrido es en realidad una señal biológica de seguridad y estabilidad. Precisamente bajo estas condiciones, el cuerpo humano está preparado para deshacerse del exceso de grasa. Por ello, la pregunta decisiva no es cuánto puede uno forzarse, sino hasta qué punto está dispuesto a volver a escuchar a su propio cuerpo. Si desea compartir sus experiencias, pensamientos o dudas sobre este tema, deje un comentario. Y si quiere entender cómo funcionan realmente el cerebro, las hormonas y el metabolismo, suscríbase al canal para los próximos contenidos explicados científicamente.